Muy buenos días, les saluda Gabriela Frías. Estamos interrumpiendo Café CNN esta mañana para llevarles en vivo lo que es la apertura de este día viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York después del jueves que vivimos, el jueves 12 de marzo, que prácticamente se parece al lunes negro famoso de lo que sería el derrumbe, el crash bursátil de 1987, cuando ya estamos marcando por efectos del coronavirus este fuerte desplome en las bolsas de valores que las han llevado en el caso de Estados Unidos a cerrar una era de 11 años de mercado en alza para marcar ahora unas caídas superiores al 20% y mercado en baja en esta oportunidad. Por cierto que también estamos esperando mensaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, esta mañana desde Madrid, cuando se habla de nuevas restricciones allá en España y minutos después de que la Comisión Europea directamente en conferencia de prensa exigiera ya a los países de la región, a los países miembros que usen sus mecanismos fiscales para ayudar a individuos, a hogares, a empresas también afectadas por este brote, este coronavirus. Así que nos acompañan esta mañana para hablar de todos estos temas. Está José Luis de Haro en la Bolsa de Valores, bueno, en Nueva York, no en la Bolsa de Valores, pero sí estás en Nueva York, José Luis. Obviamente lo que el día de hoy podemos esperar, mientras esperamos también el lado de la respuesta de los políticos, un paquete con medidas de alivio en Estados Unidos, pues también estamos viendo quizá un rebote, pero no necesariamente el principio del fin. Es Gaby, aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero en una de las salas contiguas al piso donde se está operando en estos momentos, seguimos viendo cómo ese rebote, que en estos momentos para el Dow Jones está alcanzando alrededor de los 1.200 puntos, todavía podría no suponer el fin o haber tocado el suelo antes de ver realmente cómo los principales indicadores se recuperan en estos momentos. Sí que es cierto que los últimos mensajes que hemos escuchado por parte del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien asegura que el Congreso y la Casa Blanca estarían a punto de acordar un acuerdo bipartidista sobre un posible estímulo fiscal, parece que está animando a los inversores, pero sin embargo tenemos que recordar, como bien apuntabas, que venimos de una de las peores jornadas desde octubre de 1987. Y hay que destacar que si miramos un poco atrás en la historia, 4 de los 9 episodios en los que hemos visto caídas de este tipo han sido anteriores a una posible recesión. En estos momentos, las posibilidades de recesión aquí en Estados Unidos están ligeramente por debajo del 50%, con lo cual son altas, pero todavía no dan a indicar que realmente vayamos a ver una contracción de la economía. La clave ahora va a estar en cómo va a reaccionar el consumidor una vez que la situación comience a mejorar. Durante las próximas semanas todavía seguramente vamos a ver cómo buena parte de las empresas, de los servicios van a estar casi paralizados, pero lo importante va a ser cuál va a ser la reacción posterior y si realmente esa confianza está ahí para realmente demostrar que los ciudadanos van a volver a demandar esos servicios, a salir de compras y hacer que el repunte económico posiblemente llegue en la segunda mitad del año. ¿Cuándo los teatros en Broadway, los eventos deportivos, las conferencias y eventos que son multitudinarios o masivos, al menos con 250 personas, pues están siendo postergados o cancelados cuando al menos 5 millones de niños, niñas, jóvenes están ya fuera de clases? Al menos estamos hablando en el caso de los Estados Unidos, no estamos ni siquiera tocando las restricciones de las que podemos hablar durante largo tiempo en el caso de Europa y qué decir de Asia. Así que cuando hablamos del poder del consumidor, que no se interprete que lo que pasa en los mercados está lejos de nuestra vida diaria, porque de lo que estamos hablando ahora es de todas estas restricciones y de lo que va a representar. No voy a ir a un concierto, no compro el boleto, no consumo el refresco o la cerveza o el hot dog, lo que usted diga, y tampoco gasto gasolina para trasladarme. Y ese es el otro gran tema, el precio de los combustibles. No solamente está el coronavirus imponiendo la fuerte caída en la demanda porque vamos a usar menos energía, estamos viendo caída de precios, sino que además estamos incluyendo a Rusia y a Arabia Saudita, estos dos países que no se pudieron poner de acuerdo y cada uno está saliendo a ofrecer su crudo, quién lo vende por menos, además de avisar que se va a inundar el mercado de petróleo. Jaime Brito ha estado pendiente toda la semana de este tema, analista petrolero. Jaime, ayer cuando se anuncian las restricciones que impone el gobierno estadounidense a los viajes hacia Europa, pues solamente acentuó, digamos
que la caída en los precios de los combustibles. No te pregunto el combustible aéreo, no sé si tienes ahí una pantalla, pero me imagino que ese es uno de los más afectados. Te escuchamos. Correcto, lo que es el combustible aéreo, y muchas gracias por invitarme. El combustible aéreo ya había tenido un gran impacto simplemente por los largos viajes que normalmente se hacían entre Europa y América respecto a Asia. Y sin embargo, ahora con este anuncio que tuvimos en esta semana, claramente va a ser el gran perdedor dentro de todo el espectro de los productos refinados. Sin embargo, también me gustaría recalcar un par de aristas bastante interesantes para América Latina, al menos. Lo que más se consume y de lo que más necesitamos en América Latina es importar diésel. Y necesariamente el diésel también va a ser muy debilitado en cuanto a precio, porque es lo que se utiliza con los trailers, los grandes camiones para transportar los bienes. Si los Estados Unidos han estado importando mucho menos bienes de Asia en las últimas semanas, y es muy probable que se vayan a importar todavía menos y mover menos bienes en el transporte terrestre en las siguientes semanas, va a haber bastante diésel disponible, bastante diésel almacenado, y por lo tanto va a caer bastante el precio, que podría abaratarse mucho para importarse en América Latina, dependiendo del grado en que las actividades se vayan retardando o ralentizando en América Latina. Sin embargo, por el otro lado de la moneda tenemos el efecto del tipo de cambio. En América Latina siempre hay un gran balance entre qué tan barato puedes importar la gasolina o el diésel respecto al precio del petróleo, pero también nos pega el tipo de cambio. Y desgraciadamente, cuando hay ambientes de volatilidad, siempre se debilitan nuestras monedas, ya sea que estás importando en soles, en pesos argentinos o pesos mexicanos, etcétera. Este gran encarecimiento que ha tenido el dólar en esta semana ha hecho que, a final de cuentas, probablemente queden igual las importaciones en América Latina, que se abarate el precio, pero que suba el tipo de cambio. Y habría que ver la fortaleza de cada país, de cada empresa petrolera nacional o privada, cómo puede planear mejor su cadena de suministro para que las compras sean de la forma más inteligente posible los siguientes meses. Es muy posible que vaya a haber mucho producto refinado como gasolina o diésel disponible barato, pero también todos los países que son exportadores de petróleo como México, Colombia, Ecuador, etcétera, que no han podido continuar sus exportaciones de crudo a Asia en las últimas semanas, tengan que ver dónde pueden colocar el petróleo, ya sea en Europa o en América. Y normalmente cada año este periodo entre marzo y abril, irónicamente, es el más bajo de consumo de crudo, porque normalmente cierra uno las refinerías para darles mantenimiento, no se compra mucho crudo de todas formas. Entonces, particularmente es un momento bastante débil en cuanto a precios, y si ponemos arriba la promesa de Arabia Saudita de que va a mandar mucho más crudo al mercado para forzar a Rusia que ya sea ellos recorten unilateralmente por su parte o se acerquen nuevamente al cartel de la OPEP para recortar conjuntamente, pues tenemos todavía varias semanas de bastante análisis por venir. Así que estamos en una cuenta regresiva de una restricción a lo que son los viajes desde Europa hacia Estados Unidos de 24 países. Eso es importante. Lo que tienen ustedes en pantalla es la reacción el día de hoy de algunos inversionistas que han llevado al promedio industrial Dow Jones, que es uno de 3 índices que nosotros marcamos, son índices de referencia. En este caso tiene 30 acciones líderes que componen, o 30 empresas. Estamos marcando subidas de más de 1,000 puntos. Ahora se ha recortado la subida. El Standard & Poor's de 500 acciones está arriba más de 5%. El Nasdaq, que es el índice tecnológico, más de 5%. Esto es solo un rebote y reiteramos, esto es lo que están haciendo los inversionistas. Algunos encuentran que es momento de entrar a buscar precios más baratos de acciones. Alguien que no tenía en su portafolio alguna acción que siempre ha creído, pero es muy cara, bueno, pues ahora puede ser un buen momento, pero la incertidumbre todavía domina, así que esperamos que sea una jornada de volatilidad. ¿Qué estamos pendientes de ver? Por supuesto que la respuesta y el paquete final de estímulo que decidan la Casa Blanca, y que también decidan en consenso con los demócratas, y ese impasse político le puede costar nuevamente al mercado la confianza, porque se trata de confianza. José Luis, obviamente que aquí también se habla mucho de un mercado en pánico y cuánto esto realmente no refleja la realidad. Sin embargo, pues estamos con una situación que no tiene precedentes, porque ya describe restricciones, cierres de empresas o de teatros o de cines, empresas mandando a miles de trabajadores pues a que operen desde casa, etcétera. Entonces, hablar de nerviosismo es quizá un poco mejor para describir, pero también de pánico, porque ayer caímos a una jornada que no veíamos desde 1987.
Así es, Gaby. Y aquí es muy importante destacar la confianza. Y la confianza tanto por parte de los inversores, pero sobre todo de los consumidores, es algo que es muy delicado, porque en estos momentos de pánico, sobre todo para aquellos trabajadores que están en sus casas y que a lo mejor no cobran todo el sueldo que cobrarían normalmente, o esos trabajadores que necesitan precisamente el ir a sus puestos de trabajo para tener un salario, toda esta situación puede generar ese momento en el que realmente entran en un cambio psicológico en el que la situación les hace pensar que no podrían volver a recuperarse, que quizás podrían perder su trabajo, y todo eso es muy importante, sobre todo a la hora de que esta situación comience a mejorar. Por eso es necesario ese programa de estímulo fiscal que se está preparando en el Congreso. Por eso son necesarias las acciones que está llevando la Reserva Federal. Es muy importante el tener en cuenta que esas inyecciones de liquidez que durante la jornada de ayer ya se anunciaban que iban a ser de 1,5 billones con B de dólares en los próximos días. El total supera ya los 5 billones de dólares. Están superando en estos momentos los aplicados en las primeras fases de esa crisis financiera. Además, veíamos ese recorte de emergencia de 50 puntos básicos. Seguramente la próxima semana volveremos a ver otro recorte de 50 puntos básicos, con lo cual aquí también hay que destacar cómo la Reserva Federal está actuando de forma mucho más rápida que lo hizo en la crisis financiera. Y todo esto, lo importante es mantener la confianza no solo de los inversores, sino de los consumidores, porque es necesario que en el momento en que esta situación comience a mejorar, vuelvan a salir a la calle y vuelvan a reanudar esa actividad económica lo antes posible. La economía de Estados Unidos depende 2/3 de ese consumidor y por eso es crucial para ver ese repunte económico, que los consumidores no entren en pánico. Y recordar que tuvimos esa actuación de la Reserva Federal con un recorte de emergencia. Otros bancos centrales en esta semana han actuado, el Banco Central de Inglaterra también, el Banco Central Europeo pues no recortó tasas, pero sí un programa de estímulo anuncia. Australia, el Banco de China, el Banco Central, por supuesto, entre otros, han actuado en lo que va de la semana. Pero reiteramos, un banco central puede abaratar el costo del dinero, pero si no sale la gente, pues obviamente ahí hay un freno, un límite a lo que sería la medicina del Banco Central, y entonces la medicina de las autoridades en términos de alivios, pago de impuestos, entre otras medidas que se están analizando, pues complementa. Al mismo tiempo tenemos el desafío de la medicina, que es la científica, y en el caso de los Estados Unidos, pues la gran expectativa de muchas personas en todo Estados Unidos para poder probar o tener la garantía de que hay exámenes para hacerse esa prueba de coronavirus, y ese es el otro gran tema de discusión acá en Estados Unidos. Además de que el mercado no recibió el mensaje que esperaban del presidente Donald Trump, un mensaje que ha sido pues muy criticado porque trae sí la restricción de viajes que se aplica a partir de la medianoche de hoy, pero no traía, por ejemplo, pues algún tipo de garantía que haga que la gente, por ejemplo, deje de hacer estas compras de pánico, que haya esa garantía de que hay el material disponible, pero con cifras y con otro tipo de mensajes que complementaran lo que dijo el presidente. Voy a marcar una pausa. Seguimos en esta transmisión especial en lo que es la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York. Recordarles que las plazas bursátiles en México también tuvieron que suspender una parte de la sesión, lo mismo que Brasil, porque se vio esa misma tendencia, una fuerte caída, y lo mismo que la presión para las monedas latinoamericanas, que esta semana también ha sido, o las hemos visto en mínimos históricos. Marcamos una pausa y también vamos a incorporar esta conversación a Jorge Suárez Vélez, y estamos a la espera del mensaje del presidente de gobierno español en relación con restricciones por el coronavirus. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos acompañando el inicio de la jornada bursátil en Estados Unidos y en Europa también, que ha sido de recuperación en algunas plazas bursátiles. Un rebote nada más después de que vivimos unas históricas caídas, afectados los mercados por restricciones, por el brote del coronavirus, por la ausencia de medidas que reflejen coordinación en el caso de los líderes del mundo, que por cierto estarán hablándose en este día viernes. Se anunció la llamada del presidente Trump con el presidente
presidente de Francia, también la llamada de Boris Johnson, primer ministro británico, con estos líderes que representan al G7, al grupo de los 7. Tengo que agregar que ya estábamos pendientes de una conferencia de prensa que dio la Comisión Europea en Bruselas, reconociendo prácticamente que se está proyectando que la eurozona y la Unión Europea pues entrarán en recesión este año. Se recortan los pronósticos de crecimiento para este año y me refiero, por supuesto, por razones del COVID-19, el brote del coronavirus, así que se revisaron a la baja las previsiones de crecimiento económico y se espera una caída este año de 1% de la economía allá en la eurozona. Y acá en Estados Unidos ya varios bancos de inversión están hablando al menos de una ligera recesión que es definida como 2 trimestres negativos de crecimiento. En la mayoría de los casos así la definen. El banco Barclays habla de que Estados Unidos ya no crecerá 0% este año. JP Morgan está marcando un crecimiento negativo de menos 2% en este primer trimestre, enero-marzo, y hasta 3% de contracción en el segundo trimestre, lo que estaría calificando también como una recesión. ¿Por qué? Los consumidores, la vida en general, la de los negocios y de los consumidores y de las empresas está siendo alterada, y de qué manera. Jorge Suárez Vélez está en Nueva York, también está José Luis de Haro, ambos por Skype. Jorge, qué gusto verte. Tú ya estás trabajando desde casa. Cuéntame lo que estás viendo el día de hoy después del día de caídas históricas ayer. Hola Gaby, creo que resumiste muy bien cuáles son los problemas que se están enfrentando. Esto está paralizado, o sea, en efecto ya las oficinas están cerradas, todo el mundo estamos trabajando en forma remota. Mi hija viene de regreso de la universidad, todas las escuelas están cerradas, es decir, esto realmente es una parálisis total. En efecto, lo lógico esperar es que el segundo trimestre el crecimiento refleja esto, o sea, que hay un decrecimiento fuerte, y probablemente creo que lo más importante a subrayar en todo esto, Gaby, es algo que tú dijiste también, es la falta de acción coordinada, pero particularmente creo que en Estados Unidos lo que está notando es la enorme debilidad del liderazgo, porque fue tal el énfasis del señor Trump en tratar de evitar que esto le pegara a la bolsa, que no se tomaron medidas en términos de protocolos de salud pública, lo cual está haciendo que escaseen los kits para poder hacer pruebas para saber si la gente está contagiada, y esto va a profundizar la crisis. En ese sentido, creo que lo que los mercados no acaban de entender es cuál es el impacto que podría tener el que la economía se detenga por completo, no por unos días, sino por algunos meses. Y ahí es donde necesitas que un gobierno como este reaccione con enorme decisión, tratando de paliar los impactos más fuertes que esto tendrá, lo cual implica abrirle la llave al gasto para básicamente rescatar a los bancos que van a dejar de recibir ingreso por parte de muchas entidades cuyo flujo se va a detener y no van a poder hacer pagos de su deuda, para poderle ayudar a la gente que se va a tener que quedar en casa porque no va a poder ir a trabajar y no va a percibir un ingreso, y una serie de medidas como esta que, si se toman bien, la economía después de esta pandemia podría rebotar fuertemente, pero si no se toman bien, esto se puede seguir profundizando en forma absolutamente innecesaria. José Luis de Haro, y agregar, todavía tú estás allá en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero parte de la discusión ya es qué pasa, y hay quienes están proponiendo que se suspenda la operación por algunos días. Yo los traigo, Jorge estuvo con esta servidora también cubriendo los tiempos desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, que tardaron por obvias razones, porque el epicentro era Nueva York, pues la bolsa fue suspendida, las operaciones por varios días, pero ya se está manejando, incluso hay quienes piensan que sería lo óptimo. ¿Qué pasaría? De momento, Gaby, hemos escuchado cómo la presidenta de la Bolsa de Valores de Nueva York, Stacey Cunningham, ha dejado muy claro que esas operaciones podrían continuar de forma electrónica. Ya se han hecho pruebas para estar seguros que ese sistema estaría operativo en el caso que algunos de los operadores que están operando ahora mismo en el piso aquí en la Bolsa de Nueva York llegase a contraer el virus. También se están tomando determinados protocolos
productos. Durante el fin de semana se va a realizar una limpieza exhaustiva de todo lo que son las instalaciones para asegurarse que de momento la bolsa permanece abierta. Hemos escuchado también al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que aseguraba que esa es la idea que en estos momentos se sigue encomiando tanto para la New York Stock Exchange como para otras bolsas estadounidenses, para dar sobre todo esa sensación de que no haya un pánico, pero como hemos comentado, Gaby, existe un protocolo en el que además ya se tiene en cuenta qué es lo que ocurriría si se tuviera que cerrar. Esas operaciones electrónicas seguirían vigentes. También algunos de los gestores que operan en el piso podrían hacerlo de forma remota para encargarse que esas órdenes de compra, de venta, los precios siguen de forma ordenada y no hay disrupciones grandes dentro del sistema de la renta variable americana. Pues así están las cosas. Te agradezco este contacto, José Luis de Haro. Jorge Suárez, me quedo contigo para hablar de lo que tú mencionabas. Yo te pregunto, hay videos, y seguramente tú ya lo has vivido, y creo que me mandaste el video incluso, pasillos con estanterías vacías y de todo tipo de productos vacías, es decir, ya tienes al consumidor preocupado. Nos han dicho que ahí vienen, se van a acelerar la llegada de tests para el coronavirus en las próximas semanas, y eso implica que probablemente o muy seguramente va a subir el número de casos que se van a reportar. En la psique del consumidor, ¿qué esperarías que ocurra? Y porque me estás hablando de liderazgo, de lo que no dijo el presidente, en lugar de estar hablando de un mercado que ha estado en récord, pues optó por hablar de eso en lugar de hablar de quizá no compren en pánico, señores, tenemos esto bajo control, tenemos el suministro hasta de papel de baño, que tú sabes que eso ha incluido las compras de pánico. ¿Qué estás anticipando cuando llegue ese momento, Jorge? Mire, es interesantísimo cuando uno se mete a analizar esto. Evidentemente, como en todo, hay ganadores y perdedores. Ayer hablaba con la gente, por ejemplo, ya ves estas barras, Kind Bars, que se venden por todas partes. Decían que las ventas de las barras han crecido en forma estratosférica, porque es algo que la gente sabe que puede guardar y que no es perecedero. Igual estamos viendo, por ejemplo, empresas que se dedican a transmisión de entretenimiento por cable, por ejemplo, o Amazon, que te permite comprar, digamos, de forma remota. O sea, todas estas de repente están teniendo, beneficiándose, digamos, de toda esta oleada de compras que se está viendo. Y por el otro lado, te puedes imaginar a las aerolíneas lo que les está pasando, donde si no hay un rescate federal van a quebrar, porque ninguna aerolínea del mundo puede estar básicamente parada durante meses, particularmente cuando la estructura financiera normal de estas entidades es que tienen niveles de deuda, tienen que pagar arrendamientos de aviones, los usen o no. Entonces, yo creo que por eso es muy importante sentarse a hablar de protocolos, hablar de qué es lo que tienen que tener listo, qué rescate viene, cómo, asegurarle, por ejemplo, a la gente que no se interrumpirá el abasto de alimentos, medicinas. Algo que preocupa en el caso de las medicinas es que hay muchos de los componentes para hacerlas que se hacen en China, y esto implica que hay en la India. Entonces, al haberse parado ya fábricas en China y al irse a parar probablemente fábricas en la India, esto implica que podría haber cierta escasez. Hoy en la mañana escuchaba una entrevista de un experto en esto, el profesor de la Universidad de Minnesota, el doctor Osterholm, que invito a la gente a que lea lo que escribió en la revista Foreign Affairs, y lo que él dice es que en la humanidad va a haber dos tipos de personas, los que estuvieron en cuarentena y los que van a estar. Lo que él dice es que las economías se tienen que preparar para la posibilidad de que se detenga la actividad durante meses enteros, lo cual implica privilegiar lo prioritario. Nos dicen acá los expertos médicos, no los políticos, que todavía falta que pase lo peor para salir de esta situación, y todavía estamos hablando de que faltan exámenes y pruebas. Nos vamos, Jorge. Yo te agradezco muchísimo que hablemos también de mensajes, liderazgo y la psique del consumidor y de los ciudadanos, porque eso es parte de lo que también tenemos que mantener con realidad. Y yo les agradezco a ustedes también esta conexión. Estamos perdiendo el impulso con el que abrió la Bolsa de Valores de Nueva York. Importa sí lo que vayan a decir los políticos y las medidas y la claridad que den en su mensaje, así que estamos pendientes de cómo transcurre la mañana. Siga con nosotros, los vamos a mantener actualizados.